En 1960, solo el 4% de los hogares españoles tenía nevera. Pese a ello, su comida era mucho más nutritiva que la actual. Estudios del CSIC y la Universidad de Barcelona confirman que entre carbón y morteros de piedra se escondía la verdadera salud. Hoy rescatamos los 10 trucos que definían esas cocinas de antaño y que hoy están respaldados por la ciencia. Y quédate hasta el número 1, porque es el que más me costó asimilar, pero la razón definitiva por la que querrás volver a cocinar como lo hacía tu abuela. La cazuela de barro que nunca debió salir de la cocina. Antes de que Majefesa y Monix inundaran España con sus anuncios de aluminio moderno e higiénico, el 95% de los hogares españoles cocinaba en cazuela de barro. En la Bisbal de Empordà, en Úbeda, en Bailén, en Talavera de la Reina, los alfares producían miles de piezas cada año para abastecer una demanda que existía desde hacía siglos. Un estudio de la Universidad de Granada publicado en 2019 documentó que la cazuela de barro cocina por radiación infrarroja, distribuyendo el calor de manera uniforme y sin puntos calientes. Cede minerales beneficiosos al alimento durante la cocción y conserva los compuestos aromáticos volátiles que se evaporan con otros materiales en los primeros minutos de calor. El guiso que hacía tu abuela en su cazuela de Bailén sabía diferente. Ahora sabemos exactamente por qué. El bicarbonato de la noche anterior. En todos los hogares españoles de los años 60, las lentejas, los garbanzos y las alubias se ponían a remojo la noche anterior. Con agua. Y con una pizca de bicarbonato sódico que se compraba en la droguería de barrio junto con el jabón y el aguarrás. Nadie sabía entonces que el remojo alcalino reduce los fitatos y antinutrientes de las legumbres, aumentando la biodisponibilidad del hierro, el zinc y el calcio hasta en un 40%. Eso lo publicó el Journal of Food Science en 2017 y el CSIC lo ha confirmado en investigaciones posteriores. Las abuelas lo hacían porque lo había hecho siempre su madre. Y porque los garbanzos quedaban más tiernos y el estómago los aguantaba mejor. Cuando llegaron los botes de Cidacos y de Litoral en los años 70, el remojo desapareció. Y con él, 40% más de mineral aprovechable en cada plato de legumbres. El sofrito que tardaba media hora, 20 minutos, 30, a veces más. Eso tardaba el sofrito en la cocina española de los 60, a fuego lento, en cazuela de barro sobre carbón. El tomate se deshacía. La cebolla se volvía dorada y transparente. El aceite de oliva se mezclaba hasta formar una pasta oscura y perfumada. La doctora Rosa Lamuela, de la Universidad de Barcelona, publicó en 2013 una investigación que habría sorprendido a las abuelas. El sofrito largo libera más licopeno biodisponible y genera polifenoles antioxidantes que la cocción rápida no consigue. Con la llegada del butano en los 70, cocinar rápido fue símbolo de modernidad. El sofrito largo desapareció en pocos años. Si ese recuerdo te ha devuelto el olor de aquella cocina, el siguiente truco vivía allí mismo, haciendo un ruido distinto. La sal gorda que supuestamente arruinaba la carne. A partir de los años 70, muchos libros de cocina advertían que salar la carne antes de cocinarla la secaba y endurecía. Las abuelas que lo habían hecho siempre empezaron a dudar y muchas dejaron de hacerlo. Los recetarios de los 60, como los de la sección femenina o la cocina completa de la marquesa de Paravere, indicaban lo contrario. Sal gorda sobre la carne, reposo de media hora y al fuego. Harold McGee explicó en La cocina y los alimentos que la sal aplicada con tiempo produce el efecto contrario al temido. Extrae humedad al principio, pero luego ésta se reabsorbe con la sal, hidratando las fibras por ósmosis. El resultado es una carne más jugosa y tierna que la salada justo antes de cocinar. Las abuelas tenían razón. Los manuales modernos de los 70 no. La manteca de cerdo que nadie debería haber abandonado. El puchero de barro donde se guardaba la manteca estaba en casi todas las fresqueras y bodegas de los 60. La grasa de freír o la manteca de la matanza tenía su recipiente y su uso. En los 70 y 80, las margarinas vegetales llegaron con anuncios en TV que presentaban la manteca como peligrosa para el corazón. Fue un cambio alimentario rápido y mal fundamentado.
Estudios del British Journal of Nutrition y de la Universidad de Navarra han señalado que la manteca, rica en ácido oleico como el aceite de oliva, tiene un perfil más favorable que las margarinas hidrogenadas que la sustituyeron, asociadas a grasas trans y riesgo cardiovascular. El puchero de barro desapareció, sustituido por plástico, y la grasa que lo llenaba por otra que resultó peor. Pero los siguientes trucos ya no los recordaba todo el mundo. Y algunos de ellos van a sorprenderte. El agua de verduras que se tiraba por el fregadero. Cuando las judías, espinacas o zanahorias terminaban de cocer, el agua oscura que quedaba iba al desagüe. Con la olla express Majefesa, llegada en los 60 y 70, ese agua olía a metal y nadie la quería cerca de la comida. Antes, el agua de cocción se guardaba. Servía para el arroz, las sopas o aligerar guisos. Los recetarios de economía doméstica lo recogían como algo natural. Investigaciones publicadas en Food Chemistry han medido que esa agua retiene hasta el 60% de las vitaminas hidrosolubles, además de minerales y compuestos fenólicos. El arroz o la sopa hechos con ese caldo aprovechaban esos nutrientes. Se tiraba por costumbre nueva, por el olor de la olla a presión y por la prisa de los 80 que volvió innecesario el caldo de verduras. La berenjena en vinagre que la ciencia ha rehabilitado. La berenjena de los años 60 era amarga. Las variedades antiguas tenían una concentración de solanina mucho más alta que las variedades modernas, según estudios de variedades hortícolas tradicionales españolas documentados por el IATA CSIC. Por eso, en todos los recetarios de la época, la berenjena se maceraba en agua con vinagre antes de cocinar o se sudaba con sal gorda durante 1 hora. Las generaciones de los años 80 abandonaron esa práctica porque las berenjenas del supermercado ya amargaban menos. El remojo parecía innecesario. Investigaciones del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos de Valencia han documentado que el ácido acético del vinagre, además de reducir el amargor, aumenta la biodisponibilidad de minerales en las verduras al reducir el ácido oxálico que bloquea su absorción. El pepino, la col, la berenjena, tratados con vinagre antes de cocinarse o consumirse en ensalada, liberan más calcio y hierro aprovechable que los mismos vegetales sin ese paso previo. Las abuelas lo hacían para quitar el amargor. La ciencia lo está validando por razones que van mucho más allá del sabor. El reposo del cocido que nadie tenía prisa por saltarse. Había una frase en las cocinas de los 60. El cocido necesita reposar como el vino. 20 o 30 minutos con la tapadera puesta, apartado del fuego. Restaurantes históricos de Madrid como La Bola, fundado en 1870, y Lardi, en 1839, mantenían ese reposo como parte esencial del proceso, recogido en crónicas gastronómicas. Investigaciones de la Universidad Politécnica de Valencia han estudiado la redistribución de temperaturas y las reacciones que continúan tras apagar el fuego. El colágeno sigue gelificando, los garbanzos absorben caldo y los sabores se igualan en la cazuela. El cocido que reposaba sabía distinto del recién hecho. La ciencia lo confirma. Y quien lo recuerda, lo sabe. Y lo que viene ahora es lo que más me costó creer cuando lo verifiqué. El mortero que emulsionaba mejor que ninguna máquina. El golpe rítmico del mortero de piedra o de mármol llenaba las cocinas españolas de los años 60. El majado del ajo con el perejil, el alioli trabajado despacio, añadiendo el aceite gota a gota mientras la mano daba vueltas sin parar, la vinagreta emulsionada hasta que el aceite y el vinagre se volvían una sola cosa. La mini pimer de Braun llegó a España en los años 70. La batidora Turmix ya estaba desde los 60, y el mortero fue quedando en el armario, primero como herramienta secundaria y luego como objeto decorativo que muchos todavía guardan sin saber muy bien por qué. El Grupo de Investigación de Gastronomía Molecular de la Universidad del País Vasco ha documentado las diferencias físico-químicas entre la emulsión de mortero y la de batidora. La batidora corta las moléculas de aceite en partículas más pequeñas, pero menos estables. El alioli de batidora se separa antes. El gazpacho de batidora pierde la textura que tenía el de mortero. El equipo científico de la Fundació El Bulli publicó investigaciones sobre estas diferencias que están disponibles en su archivo.
El alioli de tu abuela se aguantaba en el plato hasta el final. El de batidora a veces no llegaba a la mesa entero. El pan de masa madre que olía a toda una infancia. Existe un olor que quienes crecieron en la España rural de los 60 reconocen al instante. El pan de masa madre recién salido del horno de leña. En pueblos de Castilla, Aragón, Extremadura o Galicia, las familias conservaban su masa madre de hornada en hornada. Se guardaba un trozo de masa, se alimentaba con harina y agua y se usaba para la siguiente. Estudios etnográficos del CSIC documentan esta práctica en la España rural hasta los 60. Las levaduras industriales llegaron a los supermercados y simplificaron el proceso. Más rápido y predecible. La masa madre desapareció de muchas cocinas en una generación. En 2020, Nature publicó investigaciones sobre microbioma y pan de masa madre. El King's College de Londres ha señalado que tiene menor índice glucémico que el pan industrial, mayor biodisponibilidad de minerales y efectos beneficiosos en la microbiota. El pan que olía a horno de leña y a masa viva era también más saludable. Lo dejamos por la comodidad del sobrecito. ¿Tu familia tenía su propia masa madre? ¿Recuerdas haber visto ese trozo de masa tapado con un paño en un cuenco de barro esperando la siguiente hornada? Esa cocina sabía lo que hacía, y tardó décadas en recibir la validación que merecía. La ciencia ha llegado tarde, pero ha llegado con datos claros, publicados y verificables. Lo que se abandonó con vergüenza en los años 70 era, en muchos casos, superior a lo que lo sustituyó. Y nadie tuvo interés en reconocerlo mientras se vendían baterías de cocina de aluminio y margarinas vegetales en anuncios de TVE. ¿A quién le mandas este video? ¿Quién en tu familia o entre tus amigos todavía cocina de alguna de estas maneras y merece saber que la ciencia le da la razón? Si este video te ha devuelto el olor de esa cocina que ya no existe, dale a me gusta para que llegue a más gente que también la recuerda. Y suscríbete, porque aquí seguimos recuperando lo que sabíamos hacer antes de que alguien decidiera que ya no era necesario.